¿Y si el miedo a fracasar no fuera señal de debilidad, sino un recordatorio de que te importa de verdad? Soy Maca Rueda y esto es Acción con Corazón, el podcast que te abraza el alma y también te empuja a moverte. Cada episodio te acompaña a crecer, crear o reinventarte con estrategia, sensibilidad y una buena dosis de verdad. Hello, hello, bienvenidas a este nuevo episodio de Acción con Corazón. Hoy con cafecito en mano quiero hablarte de uno de esos miedos que no siempre decimos en voz alta, pero que muchas veces sentimos, el miedo a fracasar. Pero antes de entrar directo al tema, quería tomarme unos minutos para primero darte las gracias. Darte las gracias por esos lindos mensajitos que me dejaste en Instagram y en Spotify después del primer episodio. No te imaginas cuánto me llena el alma saber que mis palabras, mis experiencias, mi historia pueden ser un aporte para que de alguna forma te sientas vista, entendida, incluso un poquito menos sola. Eso es lo que convirtió mis miedos en un impulso, el acompañarte. Así es que gracias por estar aquí, porque cada palabra, cada mensaje, cada emoji incluso, es una muestra viva de lo que quiero compartir contigo hoy. Y lo segundo que quería contarte es que mi intención con este podcast es dar lo mejor de mí, pero quiero que tengas en cuenta que dar lo mejor de uno no siempre es constante, no siempre se ve igual. A lo que me refiero con esto es que si bien mi idea es sacar un episodio semanal, hay momentos en los que dando lo mejor de mí, eso sí es posible, y otros en los que no, como ahora. Mis hijos están en sus vacaciones de verano y quiero realmente disfrutarlas con ellos, estar presente, pero de verdad. No como me pasaba antes, cuando yo tenía mi negocio, muchas veces estaba con ellos en cuerpo, pero con la mente en otra parte. Yo todavía tengo el recuerdo de cuando eran más chicos y estarlos bañando en la tina y respondiendo rápidamente un mensaje con medio cuerpo con ellos y medio cuerpo con mi negocio. Y eso es algo que decidí intencionalmente no repetir. Así que hasta septiembre, lo mejor de mí probablemente se vea como un episodio cada 2 semanas. Sigue siendo un desafío, con los niños en la casa sigue siendo un desafío, pero sí se siente más realista. Y la verdad es que me cuesta decirlo porque tiendo a la autoexigencia, pero también es algo que estoy aprendiendo a no ver como fracaso, el no cumplir con expectativas que yo misma me impuse. Y esto conecta justo con el tema de hoy, el miedo al fracaso. De hecho, este episodio lo hice pensando en lo que a mí me habría gustado aprender, entender, interiorizar en mis 20 o incluso antes, porque yo creo que incluso el sistema educativo castiga el supuesto fracaso o el no cumplir con los resultados esperados o deseados. Por eso creo que es tan importante que desde niños aprendamos a valorar esas experiencias de resultados no deseados para que no se vuelvan limitantes, sino que sean como maestros de vida. Pero partamos por el principio. El miedo al fracaso es un miedo que muchas veces no se nota desde afuera, pero por dentro paraliza. Aparece justo cuando estás por hacer algo importante para ti, algo que te importa de verdad. Y no es solo miedo al error, es miedo al juicio, al qué dirán, a decepcionar, a hacer el ridículo, aunque nadie te lo diga en voz alta, es sentir que no estás a la altura. Y de eso quiero hablarte, pero no desde el juicio, sino desde la compasión, desde el deseo real de poder avanzar, incluso con ese miedo al fracaso. Y aunque el fracaso o el supuesto fracaso es un tema que desearía todos hubiéramos visto con otros ojos desde pequeños, también creo que nunca es tarde para hacerlo, nunca es tarde para aprender a verlo de otra forma. Y no solo por ti, sino también por todas esas personas a las que podrías traspasar esta forma de mirar la vida y lo que nos pasa en el día a día, a tus hijos, a tus sobrinos, o si trabajas con niños o adolescentes, a tus estudiantes también. El otro día me acordaba cuando mis hijos eran más pequeños y pasaron por una etapa en la cual jugaban con Magna-Tiles todo el tiempo. Si no los conocen, los Magna-Tiles son como bloques de diferentes figuras geométricas con imanes alrededor que se van uniendo para formar distintas estructuras. Y mis hijos pasaban construyendo castillos, torres, casas, y a veces se les caía todo, otras una parte, pero ¿saben qué hacían? A veces se reían, otras se frustraban por un rato, pero luego volvían a intentarlo y seguían jugando. Y eso me hizo pensar que así es como empezamos todo, con curiosidad, con juego, sin miedo a que se derrumbe todo, o entendiendo ese derrumbe como parte del juego y no como el final del juego. En algún momento de la vida algo cambia. El error deja de ser parte del proceso o del juego en este caso
y empieza a sentirse como una amenaza, como si equivocarnos hablara de quiénes somos. Y me di cuenta que, al menos en mi caso, yo había dejado de construir por miedo a que se desarmara, por miedo a que otros lo vieran caerse, por miedo a no saber cómo volver a empezar. De hecho, este podcast casi no existe por ese mismo miedo. Y en ese momento empecé a pensar que en realidad el valor no está en que la torre no se derrumbe, sino en tener el coraje de volver a construir, una y otra vez, aunque se caiga. Y para bajarle un poco el volumen al miedo al fracaso, vamos a mirarlo desde adentro. Y aquí hay 3 raíces silenciosas que descubrí en mi propio proceso al fracaso. No siempre aparecen de forma evidente, pero muchas veces están ahí operando detrás de cámara, frenando nuestras decisiones y saboteando nuestros sueños. Y la primera es el miedo al que dirán. Esta ha sido sin duda una de las raíces más profundas y sutiles para mí. El miedo a ser mirada, a ser juzgada, malinterpretada, a decepcionar. Y lo más engañoso es que muchas veces ese juicio no viene de otros, sino que viene de tu propia cabeza, o por lo menos así fue en mi caso, imaginando lo que podrían pensar o decir de mí. Y la verdad es que ese miedo me ha frenado en más áreas de las que me gustaría admitir. Me ha frenado en redes con amistades, en proyectos, incluso en cómo me he visto. Cuando me vine a vivir a Inglaterra, por el clima y por cómo se vestía la gente acá, empecé a taparme mucho más de lo que solía hacer cuando vivía en Australia o en Chile incluso. Al principio fue por un tema práctico, obviamente por el frío, pero después me di cuenta de que también era por miedo, porque cuando quise volver a usar petos o ropa más destapada, mostrar un poco más de piel, por decirlo de alguna forma, me invadió la vergüenza, me daba pudor llamar la atención por miedo a que pensaran que era superficial o verme ridícula o incluso avergonzar a mi hija. Sin notarlo, me empecé a hacer chiquita, a mimetizarme para no incomodar, para no destacar. Y este miedo se metió también en lo profesional. Me hizo silenciar ideas y postergar decisiones. Hasta que hace unos meses hice un ejercicio que me sacudió. Un ejercicio que hablaba del miedo al que dirán y a lo que estaba renunciando por miedo a lo que ciertas personas pudieran pensar o decir de mí. Este ejercicio consistía en una hoja separar 3 columnas y en la primera escribir los nombres de las personas cuyo juicio me frenaba. En la segunda columna, qué creía yo que dirían, y en la tercera, qué estaba dejando de hacer por eso. Y la verdad es que fue brutal. Pensé en las mamás del colegio, que ni siquiera conozco, ni siquiera son mis amigas, sino que las veo nomás, en mi esposo, en mi familia, en mis hijos, y me di cuenta de todas las formas sutiles en las que me estaba escondiendo, ocultando lo que realmente quería hacer, silenciándome para evitar críticas. Y terminé por darme cuenta que no eran ellos, eso es lo peor, no eran ellos, era yo misma la que estaba frenando mi libertad, mi autenticidad, por miedo a ser juzgada. Incluso mi hija de 9 años me ayudó a salir de esa mentalidad. Un día le dije que si alguna vez la avergonzaba, me lo dijera. Y ella, con esa sabiduría que a veces solo los niños tienen, me respondió: mami, tú nunca me has avergonzado y no te preocupes por lo que yo piense. Mientras seas tú misma, no importa lo que piensen los demás. Me explotó la cabeza, estaba como ese emoji con la cabeza que explota. Así mismo quedé yo. Sus palabras me tocaron hondo porque no solo me las dijo a mí, era como si también me las dijera a mi niña interior. Yo quiero ser como Bea. Definitivamente mi hija es una de mis grandes mentores de la vida. La segunda raíz del miedo al fracaso que identifiqué es la identidad atada al éxito. Cuando confundimos lo que hacemos con lo que somos, el fracaso se vuelve una amenaza directa a nuestra autoestima. Yo lo viví. He tenido 3 negocios que desde afuera podrían verse como fracasos, porque los cerré, no llegaron a donde yo esperaba y me dolió, porque yo me medía en función de mis logros, particularmente monetarios. Y si un proyecto no funcionaba o no llegaba a tener los resultados económicos que yo esperaba, sentía que yo no funcionaba. No era capaz de verlo como un resultado diferente al esperado y ya, que ahí quedara, sino que me los tomaba personal. Hoy ya los miro distinto, ya no los veo como fracasos, sino como entrenamientos, como parte de mi evolución y del camino que me ha traído hasta acá. Pero lograr verlo de esa forma ha requerido que tenga que redefinir qué significa fracasar para mí. Y de eso también voy a hablar un poco más en detalle más adelante. Y la tercera, la fantasía del camino perfecto. Esta es súper sutil, pero muy peligrosa. Esa idea de que todo debería salir súper bien desde el principio y que si algo se complica es porque no es para ti. O sea, si no fluye fácil, mejor soltarlo. Y así
Sin darnos cuenta, nos vamos volviendo súper impacientes e intolerantes con la incomodidad. Pero la verdad es que los procesos reales, los que valen la pena, son desordenados, no es una línea recta. Están llenos de ajustes, de dudas, comienzos en falso y pasos en espiral. Y para entender esto mejor, podemos pensar en el fracaso como un GPS, como un Waze, un Google Map emocional. Tú pones el destino, lo que para ti sería el éxito, la vida de tus sueños, ese proyecto que te ilusiona, esa meta que quieres lograr. Y a veces la vida, como el GPS, te dice recalculando el recorrido. Y no porque te hayas equivocado necesariamente, sino porque aunque tú no lo sepas o no lo veas, hay otro camino mejor. Lo que en la vida significa uno más real, uno más tuyo. Entonces el fracaso no es un callejón sin salida, es solo una reconfiguración del camino, una desviación que viene a cuidarte y no a castigarte, a mostrarte que esa no es la mejor ruta. Y aunque a simple vista puede parecer más larga o incluso que te está desviando de tu destino, en verdad te está ahorrando congestión y calles cerradas. Y aunque sé por experiencia propia, que no siempre es tan fácil de aceptar, lo más sabio que podemos hacer es no resistirnos, sino que aprender a escuchar y dar las gracias a la vida por avisarte, por mostrarte la nueva ruta. Y estas son las 3 raíces del miedo que yo he identificado. Te las repito. El miedo al que dirán primero, la identidad del éxito, y la tercera, la fantasía del camino perfecto. Ahora que ya entendemos un poco más las raíces del miedo al fracaso, la parte más emocional, lo que sentimos, lo que está en nuestro corazón, podemos pasar a la acción. Y para eso te voy a compartir 3 herramientas para avanzar. No para eliminar el miedo, porque te digo desde ya que eso no va a pasar, sino para que el miedo no te paralice y puedas seguir avanzando hacia tus sueños. La primera herramienta es reescribir tu definición al fracaso. ¿Te animas a hacer esto ahora? Parte respondiendo. ¿Qué es fracasar para ti? Pero de verdad, ¿es no lograr lo que te propusiste? ¿O es ni siquiera darte la oportunidad de intentarlo? Si quieres puedes pausar el episodio aquí y si te gusta o quieres intentar hacer journaling, escribe tus reflexiones sobre esta pregunta en la hoja en blanco y si no, puedes simplemente darte unos minutos para reflexionar y responderlas en tu cabeza. Pero así como es importante y se habla mucho de identificar cuál es tu definición de éxito, porque no es igual para todos, creo que es igual de importante, aunque no lo hablemos suficiente, el definir o redefinir lo que significa fracasar para ti y hacerlo de una forma que no te limite, que no te paralice, sino que te dé libertad para moverte. Por ejemplo, lo que te contaba antes, yo pensaba que si no logro lo que me propuse al inicio, fracasé. Era como una visión binaria, o lo conseguía o había fallado. Hoy afortunadamente pienso distinto y para mí fracasar es no darme la oportunidad, es no intentarlo, es dejar que el miedo gane. Como cuando estaba buscando empleo y no quedé en ningún trabajo que postulé, me dolió. Sentí que algo en mí no era suficiente, me frustré, dudé, pero con el tiempo lo entendí como un regalo. Ese no me dio espacio para algo más profundo, para preguntarme qué quería de verdad, para dejar de seguir caminos simplemente por inercia y empezar a crear el mío propio. Y la verdad es que si hubiera aceptado cualquier trabajo solo por ocuparme, probablemente este podcast no existiría. Esa es la verdad. Hoy, en cambio, me enfoco en que mis sueños pesen al menos 1% más que mis miedos. No necesito que desaparezcan. Solo necesito que mi deseo de avanzar, de crear, de compartir, sea un poquito más fuerte que el miedo. Con eso alcanza para moverme. Con eso me alcanzó para hacer este podcast y poder estar hoy aquí hablándote. La segunda herramienta es entrena tu músculo de la incomodidad. Este podcast es una prueba viviente de esto. Lo lancé con miedo, con dudas, sin que todo estuviera perfecto, justo cuando mis hijos salieron de vacaciones de verano, que es el momento del año que menos tiempo tengo para mí y mis proyectos, pero lo hice igual, con el corazón en la garganta y con la mente llena de preguntas, y si no lo escucha nadie, y si no gusta, y si me juzgan, pero repitiendo una y otra vez un dicho que mi papá siempre me decía cuando era más pequeña. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque al final del día es mejor hecho que perfecto. Y lo que me ha ayudado también es ver a otras mujeres haciendo lo mismo, no a modo de comparación, sino de inspiración. Hay una chica en particular que tiene un podcast que a mí me encanta y es todo menos perfecto. El audio no es muy bueno, siempre se escucha a su perro caminando las patitas ahí en el piso o ladrando o los autos pasando por la calle, tiene hartas muletillas al hablar,
pero lo hace igual y su mensaje llega igual y yo lo escucho igual. Y eso me inspiró profundamente, porque me mostró que cuando uno tiene algo real para compartir, muchas veces lo demás es solo ruido de fondo. Me ayudó a aceptarme en este momento, con los recursos y las habilidades que tengo hoy, a entender que mis primeros capítulos probablemente van a ser malos, pero si no paso por esos malos, nunca voy a llegar a los buenos, porque el coraje no aparece de la nada, se entrena, igual que un músculo. Es como ir al gimnasio emocional todos los días, a veces con ganas, a veces a regañadientas, pero sabiendo que paso a paso te vas volviendo más fuerte. Y para cerrar con esta segunda herramienta, te quiero dejar con unas preguntas para tu journal o para que las pienses. ¿Cuál fue la última acción que hiciste aunque te diera miedo? ¿Cuál sería una mini acción incómoda que podrías hacer hoy para fortalecer ese músculo? Te dejo esas preguntas ahí para que las reflexiones. Y la tercera y la última herramienta es ser brutalmente honesta. ¿Qué pesa más? Porque muchas veces lo que más nos frena no es el miedo a fallar, sino que otros lo vean, que otros piensen que no estamos haciendo lo correcto, lo esperado, lo productivo. Y eso, sin darnos cuenta, empieza a pesar más que nuestros propios deseos. Mira, yo te voy a contar algo que suena súper tonto y que me da vergüenza admitirlo, me da vergüenza contarlo. Pero durante todo este periodo que he estado sin trabajo, algo tan simple como ir a media mañana a sentarme a un café a leer, me daba vergüenza. Sí. Me daba pudor que me vieran ahí leyendo tranquilamente, sin computador, sin agenda. Y eso que cuando tenía mi negocio iba seguido a ese mismo café. Pero claro, iba a trabajar con el computador en la mano. Ahora sin ese escudo me sentía expuesta. Como si el solo hecho de estar ahí, disfrutando, relajándome, pudiera hacer que otros pensaran que soy floja, que no estoy haciendo nada. Y es loco porque justo en ese minuto, en ese momento, tenía el tiempo y el deseo de hacer eso. Ese era mi objetivo, darme una pausa, disfrutar de un libro y estar conmigo. Pero me di cuenta de cuánto me estaba limitando por el que dirán. Estaba permitiendo que el miedo a parecer menos pesara más que el sueño, que en este caso era tan legítimo como descansar, tener un rato de ocio, darme un espacio. Entonces no se trata de que sea un sueño gigante, a veces se trata de algo tan cotidiano como eso. Y aún así, también ahí vale la pregunta, ¿qué pesa más, tu miedo o tus sueños? Yo creo que me voy a tatuar esta pregunta para verla cada vez que me esté cuestionando algo, porque es algo en lo que sigo trabajando, tengo que estar constantemente recordándomelo, porque mi miedo todavía a veces me habla fuerte. Tengo que seguir trabajando constantemente en ir bajándole el volumen a la voz del miedo. Y para ayudarte con esto, te invito a hacer un pequeño ejercicio. En una hoja, dibuja una balanza y en el lado izquierdo escribe miedo al fracaso y en el derecho, mis sueños. Luego, quiero que escribas en el lado izquierdo, del 1 al 10, ¿cuánto poder tiene hoy el miedo al fracaso en tu vida? Y en el otro lado, también del 1 al 10, ¿cuánto te importan tus sueños? Ahora, aquí lo importante es ser honesta. Nadie más que tú va a ver esa respuesta. Así es que honestidad sobre todo. Ahora, mira la diferencia y si hoy el miedo pesa más, no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Pero que sea tu punto de partida, que sea tu señal para empezar a moverte, para identificarlo, porque siempre ese es el primer paso. Ser consciente de lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando y lo que está pesando más. Y si hoy estás paralizada por el miedo a fracasar, quiero decirte esto. Fracasar no es fracasar. Fracasar es intentarlo y aprender. Fracasar es tener el valor de construir tu castillo de arena, aunque se lo lleve la marea. Y si hay algo que da miedo, es porque importa. No se trata de esperar a que el miedo desaparezca para empezar. Ese día no va a llegar. Se trata de moverse con miedo, de avanzar, aunque la vocecita diga, ¿y si no funciona? ¿Y si haces el ridículo? Porque mientras tus sueños pesen al menos 1% más que tus miedos, con eso alcanza. Con eso alcanza para dar el primer paso. Así de simple, así de complejo, pero también así de posible. Y para ir terminando, te propongo que hoy elijas una persona cuyo juicio te frene, escribe qué piensas que diría y qué estás dejando de hacer por eso. Míralo con amor y luego decide qué es más importante para ti, su opinión o tu camino. Y eso es todo por hoy.
Y si este episodio te hizo bien, si te sentiste vista, comprendida o simplemente menos sola, me encantaría saberlo. Vamos a hacer una dinámica entretenida en cada episodio. Y el código secreto de hoy va a ser el emoji de una flor. Así es que te invito a que vayas a mi Instagram, macarrueda_, en el último post de Instagram y me dejes el emoji de una flor. Ese, como les decía, va a ser nuestro código secreto de hoy. Es nuestra forma de decir te escuché, estoy acá. Y si pensaste en alguien mientras escuchaba este episodio, te invito a compartírselo. Tal vez justo hoy necesita escuchar esto. Gracias por estar aquí y recuerda, cuando tomas decisiones desde el corazón, nunca te vas a equivocar. Por eso siempre toma acción con corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.